Buenos días, hermanos. El mundo en que estamos viviendo hoy en día ha cambiado mucho en los últimos meses y mucho tiene que ver con el virus que está pasando por el mundo hoy en día. Si están mirando este video muchos años en el futuro, pues no sabemos exactamente cómo van a salir las cosas. Pero una cosa es, en este momento sí las cosas están difíciles. Pero gracias a Dios en nuestra iglesia ya empezamos de nuevo ahí con la congregación de los hermanos, y para mí ha sido pues de grande bendición estar con todos mis hermanos de nuevo, de estar saludando a los hermanos, a los niños, a las hermanas, a los jóvenes de la iglesia, y de ver sus caras y de ver que tienen sus Biblias y de ver a los hermanos recibiendo la palabra de Dios. Y es algo bonito, hermano, pero en verdad hemos pasado por días difíciles. Y la separación que hemos tenido entre hermanos y la separación que hemos tenido en la iglesia ha sido algo difícil para pasar por muchos de nosotros. Y si vamos a ser honestos, hermanos, algunos de nosotros y muchos, yo creo, en un parte o otra parte, hemos puesto a nosotros mismos más frío en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos la iglesia. La iglesia es importante. La iglesia es algo que Dios tiene diseñado para animarnos, para darnos lo que necesitamos para avanzar más adelante. Entonces, sí ha sido muy difícil ser separado de mis hermanos. Pero quiero mirar una cosa aquí. También discípulos en la Biblia que tuvieron tiempos difíciles. Y esta habla de una historia ahí en Lucas capítulo 24, después de que Cristo fue crucificado. Ahí podemos ver que Cristo, gracias al Padre Celestial, fue resucitado. Y podemos mirar que algunos de los discípulos no habían recibido la buena noticia que Cristo era vivo. Entonces, quiero mirar unos versículos aquí en Lucas capítulo 24, que habla de la historia de dos de los discípulos que estaban caminando a una aldea y que Cristo vino a su lado y caminaba con ellos. Ver lo que dice aquí en Lucas capítulo 24. Voy a estar leyendo versículo 14 al versículo 17, ¿ok? Lucas 24, 14 a 17. Dice así la palabra de Dios. Y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Seguimos con otro versículo. Entonces aquí podemos ver que Cristo vino a su lado y que fue escondido. No sé cómo Cristo hizo pero siendo Dios pues es más fácil, amén. Entonces, pero ahí Él estaba a su lado. Y luego no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver cómo termina ese tiempo que pasó Cristo con sus discípulos. Versículo 30 del mismo capítulo. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, esta historia está hablando y empieza con tristeza y termina con corazones ardiendo, como dice en el versículo 32.
Hermanos, versículo 14 creo, versículo 17 termina ahí diciendo que Cristo dijo que fueran tristes. Pero después que pasaron tiempo con Dios, encontramos llegando al versículo 32 que terminaron diciendo, no ardía nuestros corazones en nosotros. Hermanos, eso es lo que necesitamos hoy en día. Estamos, hermanos, muchos estamos buscando la manera de nuevo de reiniciar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y necesitamos encontrar que Dios es lo mismo y Él nos puede dar todo lo que necesitamos para poder empezar de nuevo, de tener ganas para las cosas de Dios. Yo puedo imaginar cómo fueron esos discípulos aquí, eran muy tristes. Pero gracias a Dios, cuando pasaron tiempo con Jesucristo, pues encontraron que Dios había iniciado el fuego. El título del mensaje es, ¿qué? Atízale el fuego para Dios. Atízale el fuego para Dios. Es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado. Hemos pasado por tiempos difíciles. Tal vez todavía estás pasando por tiempos difíciles. Pero gracias a Dios todavía hay fuego en nuestro ser. Estoy hablando con los que han puesto su vida en Cristo, que ya son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, pues no se pierde la salvación. Si eres hijo de Dios, has recibido a Cristo como tu Salvador, entonces eres hijo de Dios. Entonces el mismo fuego que empezó hace años o cuando recibiste a Cristo como su Salvador, todavía está ahí. Pero lo que necesitamos hacer es necesitamos de nuevo atizar el fuego para que podamos usar este fuego para el servicio del Señor. Entonces, quiero mirar tres cosas rápido. En cómo podemos también atizar, o puedo decir, avivar el fuego para Dios. Es lo que yo quiero en mi vida. Amén. Yo quiero regresando a la iglesia, no solamente regresando, dice ya, pues vamos a la iglesia de nuevo. No, yo quiero de nuevo tener el mismo fuego que tuve, y yo creo que si eres hijo de Dios, también tienes este mismo deseo de tener este fuego de nuevo. Entonces vamos a mirar cómo es que podemos, usted y yo, cómo es que podemos tener este fuego de nuevo, ¿ok? Entonces, la primera cosa, si vamos a experimentar este fuego de nuevo, número uno, regresa a los fundamentos de la vida espiritual. No hay otra manera de evitar la bendición de Dios si no estamos buscando la manera de servir a Dios de nuevo y estamos cumpliendo con los fundamentos de la vida espiritual. Pues yo puedo preguntar hasta a los niños qué son tres cosas que necesitamos para crecer. Y todos van a saber, tú ya sabes las tres cosas. ¿Por qué? Porque son fundamentos de la vida espiritual. ¿Qué son esas cosas? Número uno, tiempo en la oración. Amén. Número dos, tiempo en la palabra. Número tres, tiempo en la iglesia. Amén. Ay, pastor, esas son cosas que yo ya sé. Yo sé que sabemos esas cosas, hermanos, pero son cosas que si no tenemos cuidado, mucho cuidado, esas son cosas que pensamos, pues voy a la iglesia cuando tenga chance. Ya tengo más responsabilidades hoy en día y cuando tenga chance sí voy a estar en la casa de Dios. No, hermanos, debes poner la iglesia en primer lugar. Porque la iglesia es lo que fue puesto por Dios para animarnos, para darnos lo que necesitamos para seguir adelante. Entonces, no es justo, no es correcto, hasta que es pecado evitar estar en la casa de Dios. O de poner pretextos por no estar en la casa de Dios. No hay bendición si no somos fieles a la casa de Dios. Amén. Entonces debemos buscar una iglesia donde predican la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra de Dios. Y ahí debemos plantarnos. Amén. ¿Por qué digo plantarnos? Porque hay muchos cristianos hoy en día que brincan de iglesia en iglesia
Y ahí brincan y cuando el pastor dice algo que les ofenda, pues muy rápido dice, pues yo voy ahí con el otro hermano. Hermanos, esto no es correcto. Busca una iglesia donde Dios te ha puesto y quédate ahí para el crecimiento. Entonces la iglesia, la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, esos son los fundamentos de la vida espiritual. Pero si evitamos tiempo de devocionales con Dios cada día, entonces nunca vamos a tener este fuego de nuevo. Amén. La palabra es importante, no es algo que, es que tengo que cumplir. Tengo que cumplir tres capítulos. Ahí voy. No, hermanos, debemos decir, Señor, háblame. Aquí voy a abrir tu palabra, Señor, y necesito escuchar tu voz. Enséñame algo que me va a ayudar. Enséñame algo que yo puedo usar para ayudar a mi familia. Debe abrir la Biblia, pasar tiempo cada día en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí Dios nos habla. Amén. Y la tercera cosa, la oración. Amén. Dios nos habla a través de la palabra de Dios y hablamos con Él a través de la oración. Amén. Esos son fundamentos, son cosas básicas. Déjenme leer un versículo ahí en 1 de Crónicas. Ya tengo aquí marcado en mi Biblia. 1 de Crónicas, capítulo 16. Voy a leer dos versículos. Versículos 10 y 11. 1 de Crónicas 16, versículos 10 y 11. Versículo 10 dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Versículo 11. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Ese versículo está diciendo la necesidad no solamente de leer la palabra de Dios, no solamente de orar, hermanos, no solamente asistir a una iglesia, pero debemos estar haciendo esas tres cosas mientras que estamos buscando a Dios. Hay demasiados cristianos hoy en día, hermanos, que ahí van a una iglesia, ahí están sentados y están esperando hasta que llegue 12 de la tarde. O a la 1, no sé cuándo termina su pastor de predicar, amén. Cuando termina, ya me voy. Hermanos, este no es buscar a Dios. Aquí podemos encontrar en este lugar que David está recibiendo el arca. Y él está emocionado de estar ahí recibiendo la arca de nuevo ahí en Jerusalén. Y él está poniendo un salmo, dice la Biblia ahí en el versículo 9, poniendo un salmo. Y él dice ahí, 2 veces dice ahí, buscar a Jehová y su fortaleza. Buscar. Y la segunda vez, buscar su rostro continuamente. ¿Sabe qué, hermanos? Si necesitamos este fuego de Dios, si queremos este fuego de Dios, entonces necesitamos hacer las cosas que ya sabemos que debemos estar haciendo. No vas a tener este fuego si no estás haciendo lo que ya sabe, oración, en devocionales, en la casa de Dios. Amén. Vamos a decir que hay una persona que tiene ya 20 años de edad. ¿Okay? Y que vaya afuera y ahí regresa ahí adentro de su casa. Esa persona de 20 años de edad y está sucio de sus manos. Es necesario, hermanos, es necesario que su mamá dice, lava tus manos. No debe saber ya esa persona de 20 años de edad que cuando está sucio sus manos, que debe lavar sus manos. ¿No es obvio esto, hermanos? Claro que sí, es obvio, hermanos. Pero es tan obvio, hermanos, que debemos lavar las manos cuando están sucios. Pero es tan obvio que también debemos, hermanos, cada día estar buscando a Dios a través de la palabra de Dios. Buscando a Dios a través de la oración. Buscando a Dios a través de asistir y crecer y servir en una iglesia bíblica donde predican la palabra de Dios. Amén. Hermanos, estoy todavía, hermanos, tengo, de vez en cuando recibo llamadas. Tengo un hermano o una hermana que me habla a través de teléfono y me dice, pues pastor, es que estoy sufriendo mucho. Y estoy buscando trabajo, o estoy teniendo problemas con mi hijo o con mi hija, o varias razones, problemas, hay millones de problemas que puede pasar a uno.
Y yo con compasión hablo con el hermano o la hermana, a veces son los jóvenes, y intento de enseñarles a través de la Biblia cómo puede tener las soluciones a sus dificultades. Y ellos lo reciban ahí en el teléfono. Dice, sí, pastor. Sí, pastor. Ah, sí, sí. Oh, ok. Sí, pastor. Ah, así. Sí, pastor. Ok, muy bien. Y colgamos. Y luego en 6 meses más recibo la misma llamada de la misma persona y yo pregunto a la persona, ¿ha puesto este consejo que te di? ¿Ha puesto esto en acción en tu vida? Pues no, pastor, es que y no son fieles a la casa de Dios, no están leyendo la Biblia, no están dando ofrendas y diezmos, no están testificando, no están pasando tiempo con Dios en oración, ni en la Biblia, no son fieles a la casa de Dios y están preguntando otra vez, ¿qué debo hacer, pastor? Debes hacer lo que ya sabes. Debes estar ahí haciendo los fundamentos de la vida espiritual. ¿Qué son? 3 cosas. ¿Qué? La oración, devocionales y fidelidad a la casa de Dios. Regrésate a los fundamentos de la vida espiritual. ¿Ok? La segunda cosa, si queremos tener este fuego, la segunda cosa, regresa a la obediencia a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y luego sea obediente. Ahora, muchos de nosotros, siendo hijos de Dios, muchos de nosotros podemos escuchar la voz de Dios. No estoy hablando de físicamente escuchar una voz. Amén. Estoy diciendo que debemos ahí en el corazón, en la profundidad del corazón de un creyente, sabemos lo correcto, sabemos lo malo. Amén. Entonces, hermanos, no es por accidente, es la voz de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar en toda verdad. Ahí está el Espíritu Santo para decirnos que no o que sí. Amén. Para regañarnos o para decir bien hecho. Amén. Entonces, pero necesitamos escuchar la voz de Dios de nuevo. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no solamente escuchar, pero para ser obediente. Obediente. Ese es el problema, hermanos. Muchos de nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Hermanos, ya sabemos. Usted puede predicar a mí lo mismo, las cosas que tú ya sabes que debes hacer, que yo ya sé que debo hacer yo. Ya sabemos. Amén. Pero el problema no es el saber. El problema es el hacer. Amén. La obediencia es lo que necesitamos. Si queremos este fuego de nuevo, necesitamos ¿qué? La obediencia. Déjeme leer otro versículo, 1 de Samuel. Más atrás en la Biblia donde estuvimos, 1 de Samuel capítulo 15. Voy a leer el versículo 22. 15, 22. Dice la palabra de Dios así. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está diciendo que más importante que los sacrificios es que el obedecer. Es lo que dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, necesitamos obedecer lo que encontramos en la palabra de Dios. No es suficiente solo de leer. No es suficiente solo de saber. Necesitamos poner en práctica lo que recibimos en la casa de Dios. Amén. ¿Sabe lo que es necesario, hermanos? Que estamos testificando.
que buscamos la manera de testificar. Hay iglesias que ponen un tiempo específico para salir a testificar. Ponen una hora en sábados por la mañana o miércoles después del culto o un tiempo en viernes. Pero hay iglesias que ponen tiempo específico para salir a ganar almas, para salir a tocar puertas, para salir a compartir la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué el pastor pone un tiempo específico? ¿Sabe por qué será? Porque no lo hacemos como un estilo de vida. La verdad, hermanos, es difícil, es más fácil. Cuando hay una hora y va a salir otros hermanos con nosotros, salimos juntos y ya somos obedientes en este asunto. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Que lo hacemos como un estilo de vida. Amén. Hay gente, hermanos, que necesitan ser obediente en eso de la fidelidad a la casa de Dios. Demasiado cristianos piensan es una opción ser fiel a la casa de Dios, hermanos. Si no somos fieles a la casa de Dios, es que desobediencia. Y lo que Dios quiere más que los sacrificios es la obediencia. Hay algunos cuando pasan la canasta, nunca ponen nada de ofrenda ahí, nunca ponen sus diezmos. Dicen, no, pues yo no tengo mucho. Hermanos, no es un asunto de cuánto vas a dar. No es un asunto de esto, hermanos. Sí debes dar su diezmo, sí debes dar su ofrenda, hermanos. Pero no, la cantidad no es el asunto. La cantidad no es la cosa que es importante. Es la obediencia a la palabra de Dios en dar. ¿Sí me explico? Entonces, si solo recibes 100 pesos por semana, pues échalo ahí, 10 pesos. Amén. Hay otra cosa, hermanos. Que necesitamos ser muy específicos, que estamos viviendo vidas de pureza. Amén. Que no estamos dejando cosas sucias entrar a nuestros ojos, entrar a nuestros oídos, entrar a nuestro corazón, hermanos. Porque estamos poniéndonos bien sucios con las cosas del mundo. Hermanos, esas son las cosas que debemos estar. Perdonar uno a otro, hermanos. Yo puedo encontrar una lista, yo puedo poner una lista de millones de cosas, de mandamientos que debemos estar obedeciendo, hermanos. Y debemos hacer esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque queremos ser obedientes. Amén. Hay algunos que piensan, y no voy a predicar sobre el dinero, pero hay algunos que piensan, si echo dinero ahí en la canasta, entonces en mi vida diaria no tengo que ser obediente. Hermanos, Dios no quiere sacrificio, quiere obediencia. Amén, obediencia. Yo busco la manera de ser obediente si uno me está mirando o si no está mirando. Amén. Si estoy solo o si estoy enfrente de miles de personas, yo quiero ser obediente a Dios. Y debemos tener este deseo de ser obediente a nuestro Dios. Amén. La obediencia es importante. Y hermanos, es el Espíritu Santo que nos está moviendo. No nos está moviendo para que bailamos en la iglesia. No está moviéndonos para que podamos desmayar ahí en la iglesia. No se encuentra esas cosas en la palabra de Dios. Pero sí nos está moviendo. ¿Para qué? Para que seamos más como Cristo. Para que podamos mostrar el perdón de Dios. Para que podamos mostrar el amor de Dios. Para que podamos estar testificando y compartiendo el mensaje de Dios. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero el problema, hermanos, es muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, menos queremos ser obedientes. Así, hermanos, si llegamos a la casa de Dios y recibimos la palabra de Dios, y ahí tapamos nuestros oídos espirituales, pues ¿sabe qué, hermanos? No vamos a tener este fuego de nuevo por Dios. Tenemos que escuchar el consejo de Dios a través de la palabra de Dios, hablando por el Espíritu de Dios, y debemos decir, sí, Señor. Amén. Déjeme decirle una cosa antes que cubrimos el último punto. El Espíritu Santo no grita. No grita. El Espíritu Santo habla querido. Amén. Está hablando a los que quieren escuchar. ¿Sabe lo que necesitamos? Aprender
escuchar la voz de Dios. Amén. Él nos quiere guiar. Es un asunto del corazón, hermanos. Él nos quiere guiar, pero el Espíritu Santo no grita. Habla quieto. Y los que, como decimos antes, los que busquen a Dios y los que están escuchando la voz de Dios, son los que van a recibir de nuevo este fuego ardiendo en su ser para Dios. ¿Ok? Vamos a cubrir la última cosa. ¿Qué más necesitamos hacer para que podamos tener este fuego? Ya cubrimos dos cosas. Número 1, regresa a los fundamentos de la vida espiritual. Número 2, regresa a la obediencia a la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Número 3, terminamos con esto. Regresa a la humildad delante de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos? Ser humildes. Ser humildes. La sociedad en que vivimos, hermanos, es contrario a esto. Amén. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, es una persona diciendo, mira tan guapo que soy. Ahí sacamos los fotos para poner en Face. Y yo tampoco, a mí no me gusta poner fotos de mi pelo parado y sucio y quién sabe, como apenas me levanté de la cama. Yo tampoco, yo no quiero poner fotos de mí así en el internet. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay gente que siempre está poniendo fotos de sí mismo. Y ahí están con sus fotos. Y ahí están con sus fotos. Hermanos, esa es la sociedad en que vivimos, hermanos. ¿Sabe qué? Es más importante que ver a tu cara o ver a mi cara. Ver la cara de Dios. Ver el rostro de nuestro Señor, hermanos. Necesitamos ser humildes. Ser humildes. Hoy en día, hermanos, no es algo popular, pero necesitamos regresar a ser humildes delante de Dios. Amén. Ser humildes. Déjeme leer un versículo más. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Déjeme leer aquí el versículo 27 y 28. Dice aquí en Hechos 17, 27. Dice así. Para que buscan al Señor, si en alguna manera palpando le hallan, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. A mí me gusta lo que dice en el versículo 28, hermanos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ay, hermanos, todo lo bueno que tenemos, hermanos, es por Él. Por causa de Él, debido a Él. Tenemos lo que es esta vida, tenemos lo que es la esperanza, tenemos lo que es la salvación, tenemos lo que es el gozo, viene de Él, todo, no parte, hermanos, todo, ahí dice todo, dice, porque en Él vivamos y movemos y somos, amén, todo es de Él. Hermanos, qué bonito de reconocer nuestra necesidad del Salvador, hermanos, qué bonito, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Sin Él no somos nada. Somos absolutamente nada sin Él. La Biblia nos dice ahí en Isaías capítulo 64, la primera parte de 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y como nuestra justicia, como trapo de inmundicia. Dice la Biblia. Amén. Todo lo nuestro bueno, como dice en el versículo dice nuestra justicia, las cosas buenas que hacemos en los ojos de Dios, en comparación de tan grande es nuestro Dios, todo lo bueno que hago yo es como un trapo de inmundicia. Hermanos, sucio. Todo lo bueno que puedo hacer yo en comparación de un Dios santo, 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 trapo sucio. Amén. Sin Él, hermanos, somos nada. Sin Él somos sin fuerzas. ¿Qué puedes hacer sin la fuerza que Dios te ha dado?
Nada. Exactamente nada. Con la vida que tienes tú, amén. ¿Qué puedes hacer si no tuviera vida que Dios te ha dado? Pues nada. Amén. Hermanos, sin Él somos nada. Sin Él no tenemos fuerza. Sin Él somos sin razón. Amén. No tenemos razón por vivir, hermanos. No hay propósito de nuestra vida. Hermanos, llegamos al punto de reconocer de que debemos ser humildes delante de Dios y decir, Señor, sin ti soy nada. Sin ti no tengo fuerzas, no tengo esperanza de llegar al cielo, no tengo el perdón de mis pecados y voy a rumbo al infierno. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando ya estamos en Cristo. Amén. Cuando ya estamos en Cristo tenemos este perdón. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos todo que ocupamos en esta vida, tenemos el compañerismo con Dios, tenemos la presencia de Dios, hermanos, todo que ocupamos, todo que necesitamos en esta vida se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos de Cristo, somos privilegiados de ser siervos del Rey eterno. Amén. ¿Quién es el Rey eterno, hermanos? Pues Dios. Amén. Dios. En la persona de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y somos siervos del Rey eterno. ¿El Rey de qué? Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Hermanos, debemos ser humildes. Para mí es un privilegio de ser llamado siervo de Dios. Y espero, hermanos, que tú también puedes decir con toda la humildad de su corazón, soy siervo de Dios. No porque merezco ser siervo, no porque merezco estar ahí en el cielo un día con Él, pero por su misericordia me salvó, me hizo limpio y me hizo hijo de Él. Y por eso soy siervo del Rey eterno. Es nuestro privilegio, hermanos. Qué bendición. Terminamos con esto, hermanos. Regresando a Lucas, en la historia en que empezamos. Los discípulos habían perdido la presencia de su Salvador. En su mente, en su corazón, ya estaba muerto Cristo ahí. Y que, ¿dónde está la esperanza? Ya está Cristo, lo mataron, lo pusieron ahí en la tumba, está muerto. Y ellos caminando ahí sobre esta calle. Y gracias a Dios, debido a una cosa que pasó, hermanos, pues esta tristeza que tuvieron, este frío que tuvieron en su corazón, pues de nuevo, hermanos, ardía por Dios de nuevo. Hermanos, primeramente los versículos hablan de la tristeza. Y debido al hecho que pensaron que Cristo, que lo mataron a Cristo y que ya no había esperanza, y ellos creyeron el mensaje del Señor Jesucristo luego para encontrar que lo mataron. Entonces puedes imaginar tanta tristeza que tuvieron ellos. Debido a esto, el fuego se había reducido a una brasa ardiente. Oh, pero una cosa, hermanos. Pero cuando estuvieron de nuevo en la presencia de su precioso Jesucristo, ¿qué pasó? Aumentó el fuego divino de nuevo. ¿Sabe lo que necesitamos, hermanos? Lo que ellos tuvieron, más tiempo en la presencia de Dios. ¿Y qué dijeron estos discípulos? No dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe lo que hizo la diferencia en la vida de ellos? Que empezó esos versículos en Lucas, que empezó con tristeza. ¿Qué hizo la diferencia? La presencia de Jesús. ¿Sabe lo que va a hacer la diferencia en tu vida? La presencia de Jesús. ¿Cómo podemos tener este fuego de nuevo, hermanos?
regresa a los fundamentos de la vida espiritual. Regresa a la obediencia a la voz de Dios. Y número 3, regresa a la humildad delante de Dios. Humildad quiere decir responder a la predicación de la palabra de Dios. Hermano, hermana, joven, jovencita, niño, niña, atícele el fuego para Dios. Él está a nuestro lado, hermanos, y debemos tener este fuego de nuevo. Si Dios habla a su corazón, entonces ya es tiempo de humillarse delante de Dios. Inclina su cabeza y cierre sus ojos y vamos a pasar un momento en oración. ¿Usted dónde estás en este momento? Yo aquí. Pídele a Dios, Señor, por favor, si quiere este fuego de nuevo. Yo quiero ser obediente, yo quiero ser fiel, y yo quiero escuchar su voz y obedecer tu voz. Vamos a orar, hermanos. Pues hermanos, espero que ha sido de bendición y gracias a nuestro Dios ya podemos estar reuniéndonos de nuevo y gracias a Dios tenemos la presencia de nuestro Dios. Todavía está Dios a nuestro lado y esta debe darnos el fuego que ocupamos. Hermanos, Dios le bendiga y hasta la próxima.